Hoy tenemos en el Evangelio de San Lucas, en este domingo, esta parábola. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo crea en este momento cuando ve en estas personas que confiaban en sí mismas por considerarse justas y despreciaban a los demás. Una actitud horrible, una actitud mala. Y él cuenta esta parábola de estos dos hombres que suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y nos muestra las dos actitudes. Quién sabe si no son actitudes que ya él había visto y las cuenta como una parábola. Pero son dos actitudes que nosotros las vemos clarísimas y entendemos muy claramente cuál es el mensaje. El mensaje del orgullo y el mensaje de la humildad. La semana pasada recordamos cuáles son las características para hacer una buena oración. Era atención, era confianza, era humildad y era perseverancia. La liturgia de la semana pasada sobre todo nos hablaba de la perseverancia. Hoy nos habla muy concretamente de la humildad. Y cómo debemos en esta oración que nosotros hacemos ser una oración humilde. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos pone esta parábola. No podemos ir a pedir a Dios con la actitud de este fariseo. Erguido, oraba a Dios en su interior y decía: te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese. Entonces él aquí ya está orando mal, porque no es humilde. ¿Por qué? Porque él está haciendo ya una comparación. Él ya está haciendo un juicio temerario sobre los otros. No está reconociendo sus faltas. No está reconociendo que cualquier cosa, incluso si él fuese así, si fuese una buena persona, él debería reconocer que le viene de Dios. Y no lo está reconociendo. Le falta esa humildad. Nosotros tenemos que aprender a rezar con humildad. A rezar sabiendo que sin Dios no tenemos nada. Sin mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el nada quiere decir nada. Sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, si yo quiero algo, tengo que pedírselo a nuestro Señor Jesucristo. Y mi oración humilde tiene que ser direccionada a ese aspecto. Para conseguir cualquier cosa, tengo que tener esa humildad de pedir a nuestro Señor Jesucristo sabiendo que yo no soy merecedor de nada y que Él es el que me consigue absolutamente todo. Es un examen de conciencia maravilloso que nosotros tenemos que hacer, porque vemos esta actitud y vemos que la actitud del humilde, al tener esa confianza en Dios totalmente y al tener también esa necesidad total de Dios, sabiendo que sin Dios nada podemos hacer, es lo que nos dice la primera lectura. La oración del humilde atraviesa las nubes. Quiere decirlo de una manera visual, que llega hasta Dios. La oración del humilde llega hasta Dios. Es escuchada por Dios, es agradable a Dios, es atendida por Dios. Así nosotros en nuestra vida busquemos esa humildad. Huyamos de esa actitud del fariseo, de irnos comparando. No, yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo soy mejor que otros que veo por ahí, que son, como dice aquí, unos son ladrones, adúlteros, injustos. Yo soy un santo. Yo ya estoy errando, me estoy confundiendo, porque hay un dicho que dice: las comparaciones son odiosas. Yo no puedo estar haciendo juicio temerario al prójimo. Yo tengo que tener la humildad de mi relación con Dios, reconocer mis faltas, reconocer que yo soy pecador, reconocer que yo necesito toda la gracia de Dios para hacer cualquier cosa buena. Por lo tanto, debemos ser humildes. Y esa humildad es la que lleva a San Pablo, a cualquier otra persona, a ir caminando el buen combate, el combate de la fe, como nos dice, a ser fieles en las otras virtudes. ¿Por qué? Porque el que es humilde va a practicar las otras virtudes con facilidad, porque sabe que todo viene de Dios. El orgulloso, en cambio, va a practicar todos los otros defectos, todos los otros pecados que nos podamos imaginar, porque él está en el centro de su vida y va a querer hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Ser fiel a los mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, es mal negocio no ser humilde. Pero tengamos cuidado, porque muchas veces escuchamos el término de humildad, ya lo hemos contado en otras ocasiones, y ya nos imaginamos, hay que ser humilde. Entonces ya torcemos la cabeza, respiramos con dificultad,
nos dejamos pisar por cualquiera. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. La humildad auténtica es la de San Pablo, que nos dice: yo combatí el buen combate. En mi primera defensa, o sea, él fue atacado y él se defendió. ¿Por qué? Porque es humilde, porque él defiende la verdad. El que es humilde sigue a nuestro Señor Jesucristo, y la humildad es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que es humilde quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo con verdad. Y San Pablo dice eso: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Él que defendía su humildad, él defendía sus virtudes, él defendía todo lo que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estaban a su alrededor lo dejaron, no estuvieron a su lado. ¿Cuántos mártires también vemos en la época de los mártires? ¿Cuántos mártires que fueron perseguidos y cuántas veces los que estaban al lado de ellos, los amigos, se fueron por otros caminos? Pero ellos no se asustaron, ellos fueron perseguidos y siguieron defendiendo, siguieron luchando, siguieron propagando la palabra de Dios. A escondidas, los primeros cristianos, en las catacumbas, no se asustaban, iban para adelante. Así tiene que ser un católico, así tiene que ser un buen seguidor de nuestro Señor Jesucristo, así tiene que ser nuestra oración, humilde, así tiene que ser nuestra vida, en todos los momentos de la vida, en la familia, en el trabajo, comentando con amigos. Una actitud humilde, una actitud que defiende siempre la verdad. Y eso es fundamental en nuestra vida. Y tenemos que marcarnos aquí con letras de oro: yo tengo que ser humilde, yo tengo que vencer mi orgullo. Y el que es humilde, como decimos, y lo volveremos a decir, como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. La verdad es la que nos va a llevar a las cosas de Dios. La humildad nos va a llevar a crecer espiritualmente. San Agustín, cuando le preguntaban: Agustín, ¿cuál es el consejo que nos da para crecer en santidad, para seguir a Dios, para ser fieles a las cosas de la Iglesia? ¿Cuál era el consejo? Primer consejo: humildad. Segundo consejo: humildad. Tercer consejo: humildad. Tenemos que ser humildes. Y eso es lo que tiene que estar enraizado en nuestro corazón. Y es lo que la Iglesia hoy nos pide. Es lo que la Iglesia hoy nos presenta. Que seamos humildes. Con esa humildad auténtica. No con esa humildad falsa de católicos pues sin aire, católicos que se dejan pisar, católicos que no son como San Pablo, que combate el buen combate, el combate de la fe, que a pesar de que ha terminado su carrera, él espera la corona de gloria. Eso es el humilde, el que espera el premio con todo respeto, con toda fe, con toda esperanza, aquello que Dios nos tiene reservado para toda la eternidad. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, una actitud que nos una más a la Iglesia. Una Iglesia que en los días de hoy nosotros vemos que, y es nuestro deber como heraldos del Evangelio, anunciárselo y decirles a todos ustedes, los heraldos del Evangelio son perseguidos. En Brasil, ellos están sufriendo, especialmente en Brasil, pero en otros lugares también, por supuesto, están sufriendo persecuciones atroces por medios de la televisión, de la media, de las redes sociales, soltando calumnias, soltando mentiras, soltando todo tipo de aberraciones. ¿Por qué? Porque una persecución así contra un movimiento como los heraldos del Evangelio. ¿Cuál es el sentido de esto? Sentido, por ejemplo, que no nos escuchan. Ellos hicieron un reportaje, por ejemplo, en televisión hace una semana, hicieron un reportaje de unas barbaridades hablando contra los heraldos del Evangelio, contra nuestro fundador, Monseñor Juan. Y hoy fueron otra vez a hacer una entrevista, ¿no? Ya habían hecho una entrevista, ¿no? Y habían hecho una entrevista, los heraldos del Evangelio respondieron absolutamente todo lo que quisieron, de una manera más cordial. Evidentemente ellos no publicaron nada, ¿no? Hoy fueron otra vez, ¿no? Cuando se les ofreció la posibilidad de que entrevistasen a heraldas del Evangelio, a mujeres heraldas, hermanas, a personas que habían sido ofendidas con el relato anterior, que nos habían acusado de racismo, a hermanas negras, afroamericanas, etc. No quisieron escuchar. Ellos huyeron, salieron, discriminaron a todas esas personas. Hay, por lo tanto, una persecución religiosa. Y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque esa persecución religiosa, como decía, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo es perseguir a la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por medio de qué? De los heraldos del Evangelio. Un movimiento importante en la Iglesia, como decía hace unos días un cardenal, uno de los movimientos más importantes en la Iglesia, como decía Benedicto XVI, un movimiento que frena en Brasil las sectas. Es atacado, ¿para qué? Para por medio de ese ataque atacar a la Iglesia, nuestra Iglesia católica, apostólica y romana. Nosotros ante este ataque podemos tener, como decíamos antes de los mártires o de San Pablo que veíamos, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Nadie estuvo al lado de San Pablo cuando lo atacaron. Nosotros, igual que en el tiempo de los primeros mártires, cuando es atacada la Iglesia, podemos tener 3 acciones, cada uno de nosotros. Podemos tener la acción de los que huyen. Ven el ataque y huyen de una manera cobarde. Como en los primeros mártires, tanta gente había. Eran cristianos, pero al ver las persecuciones, huían. ¿Por qué? Porque no tenían la fe suficiente, no tenían la humildad suficiente para pedir en su oración las gracias para perseverar. Otros entregaban incienso a los dioses, otros se cambiaban y no pasaban de cristianos, pasaban a atacar a la Iglesia, a ser traidores, a ser otros Judas. Y otros se unían, resistían, pedían fidelidad para mantenerse firmes a esa Iglesia católica, apostólica y romana que era perseguida. Un título que, por cierto, San Pío X, cuando fue preguntado y hablando de la Iglesia, él decía, la Iglesia es una santa católica y apostólica, y yo diría más, perseguida. Tiene el título de perseguida, porque a lo largo de todos los años de la historia ha sido perseguida, y no va a ser menos en los días actuales. Va a ser perseguida, y está siendo perseguida, y veremos cerca de nosotros que es perseguida. Y nosotros tendremos esa actitud, una actitud que nosotros tomaremos en función de esa persecución de la Iglesia. ¿Qué tenemos que pedir? Como siempre, fidelidad, perseverancia, y pedir todo eso con humildad, reconociendo que nosotros, por nosotros mismos, nadie, desde el que les habla hasta el último que está aquí en esta capilla, nadie tenemos fuerzas, porque sin mí nada podéis hacer. Pidamos esta gracia a Nuestra Señora, que nos dé esa fidelidad, ella que es la reina de los mártires, ella que es la madre de la Iglesia, que nos dé ese amor a la Iglesia, a esa Iglesia católica, apostólica y romana y perseguida. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.